Vamos a hablar hoy acerca de primera, segunda y tercera de Juan. Son 3 cartas. Las dos, la segunda y la tercera, son unas cartas pequeñas. La primera es un poco más grande. Y el tema de estas cartas es el amor del reino, el amor del reino. Y acerca de eso es que vamos a hablar hoy. Yo los invito a que vayamos a primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 3. Primera de Juan 1. No se vaya para Juan porque ya sabe, ya les hice la advertencia antes. Primera de Juan está al final, antes de Apocalipsis. Primera de Juan 1, del 1 al 3, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo cierto, hermanos, es que estas 3 cartas no tienen técnicamente un autor, son técnicamente anónimas. Es decir, las cartas no dicen yo, Pablo, por ejemplo, como Pablo lo decía en algunas de sus cartas, o se mencionaba el autor o se conocía acerca del autor. Estas 3 cartas no tienen el autor, por lo menos claramente en su contenido, pero sí existen evidencias internas en el sentido de la escritura, cómo el autor escribía y cómo utilizaba cada palabra, su manera de escribir. Y es que cada uno de nosotros tenemos una manera de hablar, ¿verdad? Una manera de escribir, una manera de actuar. Y esa identidad pues se ve plasmada en estas cartas. Y lo más probable es que el autor haya sido Juan el apóstol. Y ese texto que acabamos de leer, nosotros vemos que él dice: y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. ¿Quién en los evangelios habla o se expresa acerca del Señor Jesucristo como el verbo? Juan. Juan 1, vemos como el verbo. Ok, entonces lo más probable es que estas cartas entonces hayan sido escritas por Juan y por eso Dios ha permitido que se llamen de esta manera. Entonces, Juan allí dice que él vio, que él tocó y él escuchó al verbo de la vida, ¿verdad? Y es claramente el mismo lenguaje que se utiliza en el Evangelio según San Juan. Y cuando estudiamos el Evangelio de Juan, Juan el apóstol escribió ese Evangelio y vemos que el apóstol también escribió primera de Juan, y parece que casi seguro que Juan es, entonces, o este Juan es ese de la carta del Evangelio según San Juan. Lo otro es que, a manera de contexto, no sabemos cuándo se escribieron estas cartas. No hay una fecha exacta, pero probablemente fueron escritas hacia el final de la vida de Juan, más o menos al mismo tiempo que escribió su Evangelio. ¿Y cuál es el otro libro que Juan escribió también? ¿Cuál? Apocalipsis, exactamente. Entonces, sería muy difícil no determinar que teniendo un Evangelio y teniendo el libro de Apocalipsis, que es tan extenso, no haya similitud o no se haya visto la similitud para poder determinar que estas cartas fueron escritas por él. Las 2 segundas cartas, la segunda y tercera carta de Juan, fueron escritas en anticipación de una visita personal. Por lo menos, segunda de Juan está dirigida a una iglesia y tercera de Juan
está dirigida a un hermano. El hermano se llama Gallo. El hermano se llama Gallo. Y entonces, ahorita vamos a ver por qué le escribía Juan a Gallo. Ambas se ocupan entonces, mis hermanos, en gran parte de advertir el apoyo a los falsos maestros, y el Señor nos ha ido hablando y vemos en estas últimas cartas que se habla de la advertencia acerca de los falsos maestros, pero también Juan motiva a fomentar una genuina hospitalidad a aquellos que predican el Evangelio. Entonces, como Primera de Juan es la más larga de las cartas, vamos a dedicarnos un poco más de tiempo en Primera de Juan. Primera de Juan. Esta carta tiene 5 capítulos. Y cuando entramos a Primera de Juan y cuando entramos a estudiar a Juan, Juan es un autor, hermanos, que no es como otros autores de cartas que llevaba un consecutivo. Juan está hablando acerca de un tema, o sea, trata muchos temas a la vez y no es consecutivo, es más bien como una espiral, como que da un argumento y sigue dando vuelta y termina en el argumento finalmente, pero no es como tan consecutivo. Y por eso es un libro difícil de entender, sobre todo si sacamos los versículos del contexto del libro. Y por eso es esencial que cuando vemos una parte del libro de Primera de Juan, podamos ir a otra parte del libro a ver qué más habla acerca de ese tema. No va a ser consecutivo, tal vez aquí hable de el amor y haciendo un contraste, y después vuelve y habla acerca de ese tema y amplía un poco la información. Primera de Juan 5:13, vamos un momento allá. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ese es el propósito de la carta. El motivo es que había una falsa doctrina desenfrenada concerniente a la persona de Cristo y a la obra de Cristo. Entonces, ¿qué hace Juan? Estaban atacando estos falsos maestros lo que es el Señor, tanto su divinidad como su humanidad, y Juan escribe para oponerse a estas enseñanzas y entonces proporcionar de cierta manera categorías por las cuales los creyentes deben estar seguros de su salvación. Y los creyentes, hermanos, debemos estar seguros de nuestra salvación. Si a usted le preguntan qué va a suceder con usted cuando se muera, o si el Señor viene por su iglesia, ¿qué va a pasar con usted? ¿Usted qué pensaría? ¿Es usted tal vez un creyente que dice, yo probablemente me voy a quedar y tendré que luchar en la gran tribulación? La doctrina de la seguridad de la salvación, lo que nos permite fortalecer, es que hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo ha sido suficiente para darnos tal salvación que nadie nos la puede quitar. Estamos seguros en Él. Entonces, Juan lo que quiere es proporcionar una enseñanza a esta iglesia en su primera carta, para que ellos estén seguros de su salvación. Vamos a 1 Juan capítulo 2, versos 22 y 23, dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y si se dan cuenta, Juan es como muy básico, de cierta manera. O sea, los contrastes, y lo vamos a ir viendo de Juan, tal vez es posible explicárselos hasta a un niño. O sea, este es el anticristo. ¿Quién es el anticristo?
El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, pues no tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, ¿qué pasa? Pues tiene también al Padre. Entonces, hay como un panorama en esta primera carta. Lo primero que Pablo les habla es acerca de esos falsos maestros. Primero, decían que no tenían pecado ellos. 1:8. ¿Ha escuchado personas que dicen, le faltan las alas, nada más? Son completamente perfectas, no tienen nada de pecado en sus vidas. Bueno, entre comillas, ¿no? Bueno, estos falsos maestros decían lo mismo, allá en el capítulo 1, verso 8. También decían que Jesús no vino en forma humana, en el capítulo 2, versículos 22 y 23. Ellos decían que Jesús no murió como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Capítulo 5 y 6. Y si yo les menciono esto, ustedes han escuchado a algunos falsos maestros que dicen eso, que el Señor no murió, o que el Señor no vino en forma humana, o que el Señor Jesucristo no es Dios, que es un ángel, que es muchas cosas, pero no es Dios. Juan también indica que estos falsos maestros no amaban a otros cristianos. No amaban a otros cristianos, no mostraban ese amor que habían recibido supuestamente de Dios hacia otros cristianos. Y también estos falsos maestros no se preocupaban por la santidad. Entonces, si nosotros quisiéramos tener 5 puntos, perdóname Jacobis, pero aquí dice 5 puntos, 5 puntos para identificar a un falso maestro. Pueden haber más, pero estas pueden ser unos buenos tópicos. Decían que no tenían pecado, tal vez no lo digan, pero lo demuestran, que Jesús no vino en forma humana, que no murió como un sacrificio expiatorio, que no aman a otros cristianos, atacan al cristiano, a otros hermanos, y no se preocupan por la santidad. Pero esos falsos maestros, mis hermanos, parecían estar diciendo que los cristianos no estaban de acuerdo con ellos. Es decir, que aquellos que seguían a Cristo por medio de las enseñanzas del apóstol Juan, en realidad no eran cristianos en absoluto. Entonces, ¿quién había visto al Señor? Juan. ¿Quién había palpado al Señor? ¿Quién lo había abrazado? ¿Quién lo había escuchado? Juan. Juan era un apóstol. Tenía toda la autoridad de parte de Dios para poder hablar y poder evangelizar y poder decir lo que decía. Entonces, ¿quién tenía la autoridad? Juan. No eran aquellos falsos maestros, aquellos tal vez falsos profetas que habían entre ellos y atacaban a Juan. Y era muy común que atacaran a los apóstoles, ¿verdad? Pero ellos tenían una autoridad dada por Dios. Entonces, Juan lo que hace es que escribe desde 2 perspectivas. Una doctrinalmente, y escribe para refutar a esos maestros o a esos falsos maestros, y otra pastoralmente, para dar a sus seguidores una razón de estar segura. Y lo vamos a ver que Juan habla y les dice hijitos, los trata con amor, los trata con ese tono como el pastor que agarra a sus ovejas, las reúne y las carga y les muestra que es necesario estar primero fomentado o cimentado en la doctrina, pero también estar seguros de que el Señor nos salvó. Les doy mi palabra, realmente están en Cristo, dice Juan. Sino también un seguro basado en evidencia sólida para que las personas que pudieran evaluar sus propias vidas y ver evidencias de que la gracia de Dios estaba con ellos. Entonces, esta primera carta de Juan vemos la belleza de su contenido y es un tratado doctrinal, nos muestra doctrina, pero también está diseñado para aplicarse directamente a nuestros corazones, para que primeramente los
destinatarios en ese momento, pero también nosotros podamos determinar si realmente estamos en Cristo. Primera de Juan nos ayuda a determinar si nosotros somos realmente hijos de Dios. Y vemos que Juan usa muchos contrastes, ¿verdad? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que es del Hijo y el que es del Padre y del Hijo, pues le va a servir a Él, lo va a adorar a Él. Si no lo siguen a Él, entonces no son hijos del Padre ni del Hijo. Y así Juan utiliza ese tipo de contrastes. Entonces, a manera del bosquejo de Primera de Juan, Juan no se apega a una sola línea de argumentación, sino que va cambiando, va mostrando una y otras doctrinas. Pero primero repasemos el bosquejo de este libro. En la introducción, en el 1 al 4, Juan proclama al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Nuestro Señor Jesucristo. La introducción de Juan a la carta, allí en el 1.3, que ya lo leímos al principio, y demuestra que Él estuvo con el Señor. Y en el 1.5 entonces, después que les demuestra que Él estuvo con el Señor Jesucristo, de que Él aprendió del Señor, de que es necesario tener una comunión entre ellos, basadas en la obra del Señor Jesucristo y también del Padre, Él en el 1.5 les da la primera meditación sobre la seguridad. Primera de Juan 1.5 dice, o la seguridad de la salvación. ¿Cómo sabemos que estamos en Cristo, hermanos? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es ¿qué? Luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. ¿Se da cuenta que es básico? O sea, Dios es luz. Si no estamos en la luz, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en la oscuridad, ¿qué pasa? Estamos mintiendo, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Cuál es una de las evidencias de estar siendo alumbrados por el Señor? Tenemos comunión unos con otros, hermano. Tenemos relación unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces sabemos que estamos en Cristo si andamos en luz. Hace un momento lo dije, esta carta nos ayuda a hacer como un estudio de nosotros y ver si somos realmente cristianos. Primera de Juan, capítulo 1, verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, ¿qué hacemos? Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Era algo que decían los falsos maestros, ¿verdad? Que ellos no pecaban. Bueno, nosotros ¿qué decimos? Con el correcto entendimiento de las Escrituras, que si decimos que no hemos pecado, lo estamos haciendo a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado con el Padre, a Jesucristo, el justo. No es que vamos a estar libres de pecado, vamos a pecar. Pero si pecamos, ¿cuál es la solución para el pecado en el creyente? No quedarse allí en el pecado. A veces nuestro orgullo no nos permite salir del pecado, ¿verdad? Nos quedamos en el pecado. Pero el camino correcto del creyente cuando peca es ir a Cristo. Ir a Cristo, porque Cristo es el abogado que tenemos para con el Padre. Creo que aquí no ha llegado todavía los abogados. Están atrasados los abogados. Pero un abogado lo que hace es que es el intermediador, ¿verdad?, entre el juez y la víctima o el victimario, entre el demandado o el demandante.
Y eso es el Señor, es nuestro abogado, es el que intercede por nosotros. Y hoy nosotros vemos aquí que Juan continúa diciendo en 1 Juan capítulo 2, verso 5, que la obediencia a los mandamientos de Dios es otra señal de que estamos en Cristo. ¿Usted quiere ver si una persona es o si somos realmente creyentes? Debe cumplir sus mandamientos. El verso 9 y verso 10 del capítulo 2 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿qué pasa? Está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y esto es bastante, nos confronta, ¿verdad? Porque cualquiera de nosotros podemos llegar a sentir algo contra algún hermano nuestro. Les ha pasado, ¿verdad? A mí me ha pasado. A veces hasta por cosas insignificantes. Y aquí el Señor nos dice, y a veces llegamos incluso a no saludar al hermano o sentimos algún rechazo contra el hermano y eso no es de Dios. Porque el que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice? O sea, es claro, es tajante. No hay un término intermedio. El que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Es decir, que un creyente, si tiene una situación así y se mantiene en ella y no está contrictado de pecado, no es consciente de que está en pecado, esa persona no es un hermano, está en tinieblas. Porque lo correcto que nos muestra la palabra de Dios es que si tenemos algo contra algún hermano, debemos ir al Señor, ir a esa persona, siempre buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si quiere aprender más, puede conectarse los miércoles a las 7 de la noche en el curso de resolución de conflictos. Este sí es publicidad pagada. Entonces, Juan cierra esta sección, hermanos, muy pastoral, identificado las evidencias de la gracia en sus lectores para asegurar que realmente están en Cristo. Mire 1 Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Quién ha perdonado nuestros pecados? El Señor. A veces los estándares de Juan parecían ser imprescindiblemente altos y por eso es muy bueno recordar versículos como este. Porque Él está diciendo que hay que evidenciar lo que somos, pero no es una vida completamente perfecta, es una vida en la que vamos en pos de la santidad, guardando los mandamientos del Señor, viviendo como el Señor manda, pero sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados por el Señor. Y esa es la seguridad que Juan quiere que los hermanos a quienes les escribía en 1 Juan ellos tuvieran. Podemos estar seguros de nuestra salvación porque hemos confiado en Cristo para el perdón de nuestros pecados. Mis hermanos, ¿estamos confiados en el Señor? ¿Que Él es quien perdona nuestros pecados? ¿Estamos seguros de nuestra salvación? Pero también Juan les da una advertencia contra seguir al mundo. En el 2, versículo 15 al 27. 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Juan tiene tantos versículos que conocemos, ¿verdad? 1 Juan. No debemos amar al mundo, no debemos, y no es que usted se va a ir por allá, no sé, para Marte, no. El mundo es al sistema de pecado. No debemos amar todo esto, todo lo que el mundo ofrece, el sistema ofrece, ni las cosas que están en este mundo.
Porque es que si nosotros amamos esas cosas, ¿qué está pasando? El amor del Padre no está en nosotros. Y luego entonces Juan retoma acerca de la seguridad de la salvación, haciendo eco de que las cosas que dijo antes son importantes. Allá en el 2:28 dice: sabemos que estamos en Cristo si hacemos lo correcto. Primera Juan 3:6 mejor dice: todo aquel que permanece en Él, ¿qué pasa? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Tú quieres saber si permaneces en Cristo? ¿Cuál es la evidencia? No pecar. Y no es que, nuevamente, no tengamos pecado, porque eso es una realidad que nosotros no podemos negar, sino que es permanecer en el pecado, deleitarnos en el pecado. Porque todo aquel que peca no ha visto al Señor ni le ha conocido. Y como antes Juan dice que estábamos en Cristo, sabemos que estamos en Cristo si nos amamos los unos a los otros. Allá en el 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero no solo la obediencia y el amor confirman nuestra seguridad. Lo que es más importante, Juan nos recuerda que la presencia del Espíritu Santo confirma nuestra posición en Cristo. ¿Qué seríamos nosotros, mis hermanos, sin el Espíritu Santo? Si usted no tuviera el Espíritu Santo, probablemente no estaría aquí este domingo. Incluso si no tuviéramos el Espíritu Santo en nuestras vidas, tal vez estaríamos muertos ya en el infierno. El Espíritu Santo ha sido el regalo que el Señor ha dejado para los creyentes, para guiarlos, para ayudarlos, pero también para asegurarlos de que son de Él. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Tú has logrado estar 20 años en el Evangelio, mi hermano? ¿Has logrado estar 1 año en el Evangelio? ¿Has logrado estar el tiempo que llevas? ¿Y has logrado por lo menos deleitarte en el Señor y guardar sus mandamientos, dejar esa vida pasada y llevar una nueva vida en Cristo? No has sido tú, ha sido el Señor. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. El Espíritu Santo es Dios quien permanece en nosotros. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hombre, pero ¿cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo? Bueno, una de las evidencias de que el Espíritu Santo está con nosotros o que tenemos a Dios en nuestra vida es que no nos deleitamos en el pecado. ¿Qué pasa cuando usted peca, hermano? ¿Cómo usted se siente cuando peca, cuando trata mal a una persona, tal vez en la calle? Tal vez cuando se le sale una palabra que no era correcta. ¿Qué pasa cuando pecas? ¿Qué pasa cuando pasan esos pensamientos por tu mente? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en tu corazón? ¿Sigues la vida tranquilamente, normal, como si estuviera en Alicia en el País de las Maravillas? ¿O realmente tu corazón se arruga y eres consciente de que has pecado no contra esa persona, sino contra Dios mismo? Si eres consciente de eso y vienes en arrepentimiento delante de Dios, eres un creyente. Porque eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo en nosotros. Y Juan entonces más adelante continúa con una fuerte exhortación hacia el amor y hacia la fe. Y es que estas cartas nos muestran el amor, y es que nosotros amamos, ¿es por qué? Porque Dios nos amó a nosotros primero. ¿Usted sabía que
nosotros como seres humanos todos somos criaturas de Dios y tenemos un sello de Dios que es el amor, el autor del amor. Y todos los seres humanos podemos amar de cierta manera, pero ¿usted sabe quién está llamado a amar completamente y a amar verdaderamente? ¿Quién tiene a Dios? Porque Dios es amor, Dios es el autor del amor y sus hijos entonces tienen la capacidad de mostrar el amor completo, verdadero, amplio. Somos nosotros los llamados a amar. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. ¿Qué es el amor? ¿En qué? ¿Cómo se comporta el amor? ¿Qué es el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, ¿en qué? Propiciación por nuestros pecados. Lavamiento, propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos entonces nosotros, ¿qué? Amarnos los unos a los otros. ¿Estamos claros, verdad? Si el Señor nos ha amado, ¿qué debemos hacer? Amar. Si el Señor nos ha dado luz, ¿qué debemos hacer? Vivir en luz. ¿Verdad? Si el Señor nos ha apartado del mundo, ¿qué debemos hacer? Vivir alejados del mundo. Y luego entonces habla Juan acerca de la fe, allá en el capítulo 5, verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y termina entonces Juan diciendo, o dando algunas observaciones. Primera es Juan 5:13 al 21, dice, vamos un momento allá, primera es Juan 5:13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa, hermanos? Él nos oye. ¿Usted ha pensado en eso, hermano? Que usted cuando ora a Dios, Dios inclina su oído y lo escucha. ¿Usted sabía que un no creyente ora a Dios y Dios, qué sucede? No lo puede escuchar. ¿Por qué? Porque no tiene quien interceda por él. ¿Sabía usted esa verdad? Tal vez la sabía y es bueno recordarla. Los creyentes somos los únicos que podemos orar y Dios nos escucha. Dios nos escucha. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Todo basado en su voluntad, ¿verdad? Porque incluso nosotros oramos, ¿y qué hace el Espíritu Santo? A veces oramos muy mal. A veces vamos al Señor a decirle, Señor, quémale ese picó al vecino. O sea, haz algo, envía un rayo, o sea, alguna cosa. Y el Señor no, esa oración no, ¿verdad? Le estás deseando el mal a otro. A pesar de que no puedes dormir, a pesar de todo, sí, pero eso no es lo que caracteriza a un hijo de Dios. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Él arregla esa oración. No sabemos cómo llegará esa oración al cielo, ¿verdad? Y la mayoría de las veces, o por decir que todas las veces, esas oraciones nunca son respondidas. A veces como que se apaga, ¿verdad? Y decimos, ahí el Señor me contestó, pero nada, vuelve a aprender. Como que se nos sube un poco tenemos poder para orar y nada. Entonces, dice, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él y Dios dará vida a los que cometen pecado que no llevan a la muerte. Entonces, mis hermanos, esa es la bendición que tenemos. Un buen resumen, entonces, es lo que está en 1 Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo, de su Hijo Jesucristo,
y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Él, en Dios, y Dios en Él. Y en esto sabemos que el que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y es que en estos versículos de 1 Juan 3, 23 al 24, hermanos, Juan da un resumen de las 3 pruebas que él proporciona para saber si estamos en Cristo o no. La primera es una prueba doctrinal. ¿Crees lo correcto acerca de quién es Jesús? También una prueba moral. ¿Obedeces los mandamientos de Dios? Y además una prueba social. ¿Amas al pueblo de Dios? Entonces, la prueba doctrinal, ¿quién es el mentiroso? Dice allá en 1 Juan 2:22, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es ¿qué? Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. La manera doctrinal de poder determinar si estamos en Dios o no es si nosotros creemos que Jesucristo es el Señor. Dice un autor, el verdadero peligro no es la incredulidad, sino la creencia errónea, no en la irreligión, sino la herejía, no en la duda, sino en el engañador. La creencia equivocada, la herejía y los engañadores son los que le preocupa a Juan. Por ello Juan refuta la idea de que Cristo era simplemente un director descarnado e impersonal al que recurrimos para una mayor energía. También refuta la idea de que Jesús fue simplemente un maestro que enseñó el camino de Dios, que estuvo hambriento y cansado y que un día murió desangrado en la cruz. Va mucho más allá que eso. ¿Quién es nuestro Señor? Dios mismo. Él era Dios mismo, Él es Dios. Y debemos hacer entonces que la doctrina de la persona de Cristo sea correcta. Y ese es el propósito de Juan. Y yo no sé, por experiencia... ¿Se fue? Por experiencia propia, yo crecí escuchando mucho acerca del Espíritu Santo, y no es que esté mal, ¿verdad? No es que esté mal. No hay audio. Hola. Hola. Y no es que esté mal eso, hermanos, pero como que la doctrina de Cristo y la persona de Cristo siempre, no conocíamos acerca de la persona de Cristo. Y cada uno de las personas de la Trinidad tienen un propósito en la salvación. Y quien merece la gloria acerca de la salvación es Cristo, y es a propósito. El Espíritu Santo trabaja para el Señor Jesucristo. Entonces, siempre debemos tener que un mensaje, una predicación nos lleve ¿a dónde? A Cristo. A Cristo. Si una predicación no te lleva a Cristo, allí estamos mal. O esa predicación tal vez no es confiable. Pero debemos siempre ver que la doctrina de Cristo sea correcta, ¿verdad? Tanto en los que escuchamos y nos alimentan, pero también en nosotros. Pero también una prueba moral. 1 Juan 3:7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, ¿qué es? Justo, como Él es justo. El que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero hay una solución. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué pasa? No practica el pecado porque la simiente de Dios está en él. Y es que esta es la realidad acerca de nosotros como creyentes. Y es que nosotros no podemos pecar. ¿Por qué?
porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Usted ha escuchado que le dicen por ahí que todos somos hijos de Dios? Primera es Juan 3:7. Es claro. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. No lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios. Y todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué es? No es hijo de Dios. Puede ser sencillo, ¿verdad? Pero ¿eso significa que si peco ya no soy hijo de Dios? No. El tema es que no estamos en el pecado, deleitándonos en el pecado, sino que aborrecemos el pecado. El pecado que hay en nosotros debe darnos más ganas de aborrecer este mundo, de aborrecer el pecado y de desear estar mucho más con Dios. Y Juan les está diciendo en este pasaje que si eres hijo de Dios, vivirás como Dios. Si eres hijo del diablo, vivirás como el diablo. Eso es todo. Ahora, ningún cristiano vive perfectamente como Dios. Y afortunadamente no hay vidas no cristianas exactamente como el diablo. ¿Me entiende? Es decir, nosotros somos hijos de Dios y debemos vivir como Dios, pero no llegamos al nivel de lo que es Dios. Y también los hijos del diablo viven como vive el diablo, pero no llegan a vivir a como vive el diablo. Al extremo como vive. Aún así, los contrastes entre el amor del mundo versus el amor de Dios, la luz versus la oscuridad, los hijos de Dios versus los hijos del diablo, son severos y absolutos, o sea, no hay términos medios. A un primo que ha crecido en el Evangelio, tiene como 14 años, le preguntaron, ¿tú eres creyente? Y dijo, pues yo soy como mitad del mundo y mitad de Dios. Eso no existe. O eres cristiano, hermano, o no eres cristiano. Y tal vez porque crecimos, porque vinimos, nos invitaron, nos gustó, pero esta carta, por ejemplo, nos ayuda a evidenciar si somos realmente hijos de Dios. Y si tal vez no, tú al revisar todo esto te das cuenta que no eres hijo de Dios, estás aquí y está el Señor. Y Él es nuestra esperanza y Él es nuestro único Salvador. Entonces Juan ciertamente nos dice que la gente amable es cristiana. O sea, los que deberían demostrar, los que debemos mostrar lo que es el Señor somos nosotros. Todos conocemos gente amable, ¿verdad? Pero que no es cristiana. Y muchos de nosotros, antes de ser cristianos, éramos personas agradables. No, la prueba moral es posterior a la prueba doctrinal, porque es necesario primero conocer la doctrina, ser salvado por el Señor para poder después vivir vidas correctas. Y es basado en eso que hemos creído, en la obra del Señor Jesucristo. Entonces, podría decirse que la prueba es la prueba doctrinal, pero también hay una prueba social. Primera de Juan capítulo 4, verso 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, si no tenemos la capacidad de amar a esa persona que la tenemos acá enfrente, ¿cómo podremos amar a Dios que no lo hemos visto? ¿O alguien ha visto al Señor? ¿Alguien ha tocado al Señor? Ninguno de nosotros. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Jesús se identifica tanto con su pueblo, que dice que nuestra actitud hacia los demás cristianos es nuestra actitud hacia Él. Si tú aborreces a un hijo de Dios,
a quién estás aborreciendo. ¿Qué pasa cuando alguien aborrece a tu hijo, hermano, o a tu hija? Se te ponen las orejas como rojas, ¿verdad? O sea, es como si nos lo hicieran a nosotros. Vamos, hijo, aquí no volvemos, nunca más, ¿verdad? Bueno, si aborrecemos a uno de nuestros hermanos, estamos aborreciendo a Dios. Entonces, la prueba social es que debemos amarnos los unos a los otros, no solo en palabras. No solo necesitamos creencias doctrinales y moralidad, también necesitamos el amor activo que induce a los miembros de la iglesia a encargarse a sí mismos los unos de los otros. Tenemos que aprender a amar a las personas que no se ven como nosotros o actúan como nosotros lo hacemos. Somos hijos de Dios, por todos murió el Señor, todos los que somos creyentes. Y la prueba más honesta del amor cristiano es si amamos a aquellos con quienes hemos estado en desacuerdo o hemos tenido dificultades, porque es que usted amar a su amigo, a su pana, al que encuentra como que todo encaja, eso es fácil. Pero es que el amor se prueba es cuando tenemos que amar a ese hermano que es difícil. Esa es la prueba del amor. Al que tenemos diferencias, al que él lo hace diferente, él actúa de otra manera, que tal vez a mí ese hermano no. Esa es la muestra. Dios lo permite para que nosotros mostremos el amor. Y vuelvo y digo, es una manera esta carta de que nosotros nos pongamos frente a ella y podamos determinar acerca de nuestra vida. Finalmente, hermanos, segunda de Juan, que son cartas muy pequeñas, y por eso les dije que íbamos a demorarnos mucho más en la primera carta, porque es la que tiene más capítulos. Pero segunda de Juan, el tema clave es: los cristianos no deberían apoyar a los falsos maestros. Vamos allá, 2 de Juan 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la que hemos hablado, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hay que entender también el contexto de que si un falso maestro entraba a una casa en aquel tiempo, pues lo más probable es que le estaba abriendo las puertas a toda la doctrina. Porque tal vez un falso maestro puede llegar a nuestra casa, ¿verdad? Y puede comer con nosotros. Pero ya. Y el tema está más en qué tan recurrente puede ser esa visita de ese hermano a la casa o de ese falso maestro a la casa. O sea, le estamos diciendo bienvenido siempre y le estamos poniendo la oreja para escuchar la falsa doctrina que él nos está dando. Ese es el cuidado que debemos tener. Entonces, debemos cuidarnos de los falsos maestros. Saber que podemos tal vez incluso evangelizarlos a ellos. Usted sabía que muchos testigos de Jehová han llegado a casas donde se les ha hablado, ellos han llegado a hablar de su evangelio y se les ha hablado el evangelio y han creído en el Señor, pero siempre como que tenemos la actitud de que un tío mío decía, esos hermanos parecen como las cucarachas, o sea, uno las está echando para afuera y ellas se suben por encima de la escoba. Y como que siempre teníamos la actitud de que estamos a la defensiva, ¿verdad? Pero hemos recibido a uno de estas personas, sean testigos de Jehová, mormones, y le hemos mostrado al Señor. Él tal vez está ahí porque alguien le explicó eso y él lo entendió y siguió viviendo allí, pero no ha conocido al Señor. Entonces, para todo lo que sea hablar acerca del Señor y hacer la obra, para eso sí debemos procurar tener contacto con estas personas.
Entonces significa que no debemos brindar apoyo financiero y práctico a aquellos que proclaman el nombre de Cristo, pero que predican un evangelio falso, por lo menos los mormones, los testigos de Jehová, los católicos. ¿Qué debemos hacer con ellos? Y esa entonces la advertencia que segunda de Juan nos da. Se enfoca en que por no extender la hospitalidad a falsos maestros, no debemos darles cabida en nuestra casa. Y tercera de Juan entonces explica por qué extender la hospitalidad a los maestros fieles. Y entonces allí Juan le escribe al hermano Gallo, ¿verdad? Dice, habla acerca del carácter de dos individuos, y es una carta de un capítulo, de Gallo y de Diótrefes. Los versos 9 y 11 dicen, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Y le dice a Gallo, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, mire que este hermano no mostraba para nada a Cristo. Él quería siempre estar de primero, figurar, y no recibía a los misioneros que tal vez pasaban por esa ciudad, y le prohibía incluso a los hermanos que recibieran a aquellos hombres que predicaban la palabra de Dios. Entonces, acerca de ese personaje, Juan le dice, el que hace lo bueno es de Dios. Y no es que no está señalando directamente a Diótrefes, pero lo deja allí muy claro. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, yo no sé, voy a terminar con esto, no sé, hermanos, si usted ha pensado en esto antes. Pero cuando usted recibe una familia, sea un pastor, sea una familia misionera, que va de visita, o tal vez no ha tenido la oportunidad de recibir a un pastor o unos misioneros en su casa, pero también tal vez usted envía un dinero para apoyar el trabajo misionero, para apoyar la plantación de iglesias. Mostramos hospitalidad de tantas maneras que podemos hacerlo. No solo nosotros estamos apoyando a esas personas. El verso 8 de tercera de Juan dice que estamos trabajando juntos con ellos por la verdad. Tal vez usted no fue a La Guajira, hermano. Tal vez usted no fue a Valencia o no ha ido a Sincelejo. Pero si usted ha apoyado esta obra, usted ha estado allí. Y este es el llamado que hace Juan en su tercera carta. Apoyemos siempre la predicación del Evangelio entre nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque somos parte del ministerio. Por tanto, con mayor razón debemos buscar el ministerio del Evangelio más estratégico, trabajando en el mundo y respaldándolo para que algún día podamos participar juntos con ellos en ese trabajo. Muy bien, mis hermanos, este es entonces como de lo que tratan estas tres cartas. A manera de recorderis, la primera carta, Juan les da unas evidencias. Ustedes deben de tener doctrina, deben de tener también un enfoque moral, cómo viven y también cómo se muestra eso hacia los demás. La segunda carta les muestra que hay que rechazar a los falsos maestros. La segunda carta y la tercera carta, siempre participar del avance de la obra, siempre apoyar la predicación del Evangelio y aquellos que predican el Evangelio. Amén.
Oremos y démosles gracias al Señor. Gracias te damos, Padre, por tu amor y misericordia. Yo te pido, Señor, que tu palabra pueda seguir obrando en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a poder ser fieles, Señor, porque tú nos has amado, nos has rescatado del mundo, Señor, y del pecado, y ahora debemos vivir para ti, Señor, pero también poder contrarrestar la falsedad y poder apoyar, Señor, el avance del Evangelio, Señor. Te damos muchas gracias porque tú nos hablas semana a semana, Señor, y nos mueves más hacia ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.